Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco y voy a hablar de los 5 procesos de arranque de viruta que me parecieron más importantes. Buenas tardes, vamos a comenzar con la presentación de los procesos de arranque de viruta. Para empezar, vamos a ver qué es un arranque de viruta. Es un proceso de mecanizado que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente, normalmente por fundición, forja, laminación o por pulvimetalurgia. El nombre de esta técnica se debe a que el material es arrancado o cortado con una herramienta, dando lugar a un de desperdicio o viruta. La herramienta consta generalmente de uno o varios filos o cuchillas que separan la viruta de la pieza en cada pasada. El mecanizado por arranque de viruta se dan en tres principales tipos de proceso, que son los siguientes: el desbaste, el acabado, el rectifilado o superacabado. El desbaste es la eliminación de mucho material con poca presión. El acabado es eliminación de poco material con mucha precisión. El, el rectifilado o superacabado se utiliza para un buen acabado superficial y medidas muy precisas. Y luego sigue, vamos a ver los tipos de mecanizado por arranque de viruta, que vamos a ver 5 en esta ocasión. El número uno es el mecanizado por roscado. Esta consiste en girar una herramienta de corte introduciéndola en un agujero previo que se llama mancho o girándola en torno de una varilla terja que se llama tarja, sirviéndose en un utensilio para girar con facilidad llamado volvedor, como vemos en las imágenes claras. Y bueno, el proceso del mecanizado por roscado es el siguiente. El roscado es el nombre que se le da al proceso de la creación de roscas. Existen diferentes métodos de la generación de roscas, incluyendo métodos sustractivos o formativos o transformativos, aditivos o combinaciones de ellos. A pesar de existir muchos tipos, el más común es el roscado por el corte. Esto es porque esta operación se puede llevar a cabo en la misma máquina utilizada para mecanizar la pieza, como un torno o una fresadora. Además, por su alta calidad y precisión, esta operación permite realizar tanto roscas internas como externas. Para realizar roscas internas, normalmente se utilizan herramientas llamadas machos, y el roscado exterior se puede llevar a cabo con las terrajas de rosca y con herramientas de corte. Y bueno, el material que se puede utilizar en este mecanizado es el siguiente: el acero al carbono, el cobre, acero inoxidable, el aluminio, el zinc, el magnesio. Otros materiales factibles puede ser el plomo, el níquel, estaño, algunos cerámicos, titanio, termoplásticos y termoneables. Y en las imágenes eh, podemos ver las piezas ya terminadas, que son parte de la rutina diaria que podemos ver día con día. No es ninguna novedad esto. Bueno, y luego sigue el mecanizado por limado. ¿Qué es el mecanizado por limado? Bueno, es una operación manual que se realiza con una útil llamado lima
y tiene el objeto de cambiar de forma o el estado superficial de una pieza mediante el arranque de pequeñas virutas que son cortadas por diferentes diminutos que la herramienta tiene detallados en su superficie. En el laminado de las piezas del metal se pueden distinguir dos operaciones, que es el devastar, es eliminar el material sobrante de una pieza con limas bastas, y el afinar o pulir es alisar o dar un buen acabado a la superficie de la pieza. Se realiza con limas finas o extrafinas. Ahí vemos una máquina limadora que es manual. Y el proceso del mecanizado por laminado es es el siguiente. El proceso de laminado es una operación mecánica con un desprendimiento de viruta en la cual se utiliza una máquina llamada limadora o cepillo y el movimiento es proporcional en forma alternativa. La limadora se utiliza sobre todo para el maquinado de superficies horizontales y verticales o angulares. Se puede utilizar bajo ciertas condiciones para maquinar también superficies cóncavas o convexas. Ahí vemos a un señor que está utilizando el mecanizado por arranque de viruta manual. Y luego siguen las partes de la limadora. Tenemos el portaherramientas que se encuentra aquí, la mesa de trabajo que es aquí, el sistema de avance lo encontramos en esta situación, la placa de asociamiento que es esta, el motor eléctrico que es este, el volante de posición de cornero que es este de aquí, la palanca de velocidades, la tabla de velocidades, el cornero, el tornillo de fijación, muy importante, el nonio, igual muy importante en esta máquina de más sabor, todo esto. Siguiendo con la presentación, las herramientas de corte. Las herramientas de corte se emplean, son monofilos semejantes a la del torno. El material de estas es principalmente el acero rápido o acero de herramientas. Se tiene dos tipos de herramientas, sabiendo que este proceso de mecanizado permite hacer dos tipos de trabajo de desbaste y de afinado o acabado. Tenemos dos tipos de mecanizados que son tres más usuales. Los trabajos más frecuentes que se pueden realizar con una limadora son mecanizados superficiales en planas horizontales, mecanizado de superficies planas verticales, mecanizado de superficies planas inclinadas, ranurados, chavesteros o formas especiales. Luego sigue el mecanizado por taladro. ¿Qué es el mecanizado por taladro? Es la operación que consiste en realizar agujeros circulares en una pieza. Para ello se monta en la máquina de taladrar una herramienta llamada broca que gira para penetrar, eliminando virutas del material que se requiere taladrar. Y hay 4 tipos de taladro que existen.
que es el taladro de mano, que es el más común que podemos tener en casa. Taladro de sobremesa, taladro de columna y taladro radial. Y ya, ¿cuál es el proceso del taladro mecanizado por taladro, vaya? En este tipo de proceso, la herramienta de corte que se utiliza es cilíndrica, retórica y conocida como broca, como ya lo había mencionado. Una broca es una herramienta de corte giratoria que la cual tiene uno o más bordes de corte con sus correspondientes randuras, las cuales existen a lo largo del cuerpo de la broca. En el proceso de taladro se realizan dos movimientos, el movimiento de corte y el avance. Esos dos movimientos siempre se realizan salvo en algunas máquinas de taladro profundo, en las cuales no hay movimientos de corte, ya que la pieza se hace girar en sentido contrario de la broca. La broca vamos a verla más detallada más adelante. Eh, los tipos de proceso de mecanizado por taladro son principalmente cinco, que es el escariado, roscado interno, abocado, avellanado y centrado. Que es vamos a ver el ascariado. Se utiliza para agrandar ligeramente un agujero, suministrar una mejor tolerancia en su diámetro y mejor su acabado superficial. Roscado interno. En esta operación se realiza por medio de un machuelo y se utiliza para cortar una rosca interior en un agujero existente. Abocardado. Se produce un agujero escalonado en el cual un diámetro más grande sigue a un diámetro más pequeño, parcialmente dentro del agujero. El avellanado es una operación similar al abocardo, salvo que el escalón del agujero tiene forma de cono para tornillos y pernos de cabezas plana. El centrado, luego sigue el centrado, también llamado taladro central. Esta operación taladra un agujero inicial para establecer con precisión el lugar donde se taladra el siguiente agujero. Ahí vemos las imágenes de cada proceso. Eh, Luego sigue partes del taladro. Parte del taladro. Vamos a empezar por el regulador de velocidad automático que se encuentra aquí, este botoncito. Cambio de marcha, que es este otro botoncito. Ahí. El regulador de velocidad, que determina qué velocidad vaya, alta, media, baja, dependiendo de la situación que se encuentre. El selector de persecución, aquí está. El portabrocas, aquí se pueden meter brocas. Si no se utiliza, pues se puede quitar esa pieza, pero puede ser importante, ya que en dado caso que estés en una parte de arriba y te dé pereza bajar o algo, solamente las puedes sacar de ahí, vaya. Este es el mango de fuerza para tener un mejor agarre. Y tope de profundidad. Aquí este tope de profundidad nos indica qué tan adentro puede ser el hoyo que vayamos a ocupar o estemos haciendo. Luego sigue que es la broca del taladro. La broca es una barra de acero templado de tal forma afilada
por un extremo que al girar pueda penetrar en un cuerpo y cortar pequeñas proporciones llamadas virutas. Hoy en día las rocas más generalizadas son llamadas helicoidales. helicoidales. Las demás pueden considerarse rocas especiales. Ahí vemos distintos tipos de broca que puede llegar a ver. Hay más, obviamente, pero esta es una imagen que puede indicar que hay o no hay. Como vemos ahí de tamaño, dureza, ancho, diámetro y todo eso. Y luego sigue el mecanizado por fresadora, que es, bueno, es un procedimiento consistente en el corte del material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. El corte se realiza cambiando el giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o de la pieza a trabajar. Depende del diseño o de la máquina que lo que se desplaza sea la herramienta, la masa o que cambie el desplazamiento de ambos. Este desplazamiento se realiza en cualquier dirección de los tres ejes posibles en la cual se puede desplazar la masa a la que va fijada la pieza que se mecaniza. La máquina que se utiliza se llama fresadora, que habitualmente cuenta con múltiples opciones y variantes. Al disponer de un movimiento más, las piezas que se realizan en la fresadora son mucho más variables y pueden ser de mayor complejidad respecto a la del torno. Actualmente las fresadoras tienen un campo de aplicación para el mecanizado principalmente de piezas pequeñas, casi ilimitado. Además, las máquinas fresadoras ofrecen un mejor rendimiento que otras máquinas herramientas para el mismo trabajo, debido a que las herramientas de corte, la fresa dispone de multitud de dientes o filos de corte que no están en contacto con la pieza al mismo tiempo durante el mecanizado, por lo que sufren menos fatiga, tienen un menor desgaste y trabaja a una temperatura inferior que las cuchillas del torno. Por ejemplo, aumenta así su durabilidad. Y vamos a ver los tipos de fresadoras. Eh, la primera que vamos a ver la, la fresadora horizontal. ¿Qué es? Bueno, ¿cómo es? Vemos en imágenes. En la fresadora horizontal, el eje de rotación del husillo donde se coloca la fresa está horizontal a la mesa. De ahí la denominación horizontal para ese tipo de fresadora, dado que la fresa se sitúa sobre un eje horizontal en el husillo principalmente de la máquina. Las fresadoras horizontales se utilizan sobre todo para realizar trabajos de desbaste o de acabado en línea recta, generando listones o escalones. Las herramientas de corte trabajan con una superficie. La limitación de esta máquina es la profundidad a la que se puede trabajar, ya que esta depende de la situación de la periferia de la herramienta al eje de la máquina. Luego tenemos la fresadora vertical. La fresadora vertical es en el eje del husillo es perpendicular a la mesa de trabajo, es decir, la fresadora se sitúa en un husillo vertical que al girar produce el movimiento principal. En este caso, la herramienta de corte trabaja tanto con su periferia como con la parte frontal. La limitación principal de esta máquina es la fuerza perpendicular a la que se puede someter la fresa por la mesa de trabajo para lograr el movimiento de avance. Ahí vemos el movimiento del eje de corte y en el otra
lo tiene, pues sí, horizontal. Ahí vemos la diferencia. Luego siguen las herramientas de la fresadora y los materiales en los que se puede trabajar en la fresadora. Las herramientas es la fresa de un solo filo, fresa de filo doble, fresa de 3 o 4 y 6 filos, fresa con microdentado, fresas para reanudado en T de cola de Milano, broca, fresa de roscar, fresas de punta esférica o de radio externo y los materiales en los que se puede trabajar la fresadora son los siguientes, que se puede ser el aluminio, latón, magnesio, níquel, acero, plásticos termoestables, esto es muy importante, el titanio y el zinc. Luego siguen las partes de la fresadora. Vamos a empezar por el motor, que se encuentra en la parte superior, el árbol, el cabezal, el barreno, el husillo, que es el que hace el trabajo básicamente, la mesa de trabajo, transversal, la palanca, el eje Z, la base, que debe estar en una superficie plana para que no haya tantos movimientos bruscos, la refrigeración, muy importante para que la máquina no se caliente, el avance, el encendido, el otro árbol, el torpedo y la lámpara. El husillo es el que hace el trabajo. Ahí vemos las dientes de los cuchillos que para darle el acabado a la pieza. Y la refrigeración muy importante en estas máquinas porque trabajan unas cantidades y para que se mantengan frías, pues la refrigeración es muy importante en estos casos. Como todo, vaya. Y por último tenemos el mecanizado por torneado. ¿Qué es el mecanizado por torneado? Es un procedimiento para crear superficies de revoluciones por arranque de viruta. Llamamos superficie de revolución a aquellas en las que si hacemos un corte por un plano perpendicular a su eje cuya sección es circular, la máquina que se utiliza para el torneado se denomina torno. En esta máquina la pieza tiene un movimiento circular o rotatorio y la herramienta lineal. El tipo de piezas que podemos realizar combinando estos tres movimientos principales es muy variado en función del diámetro, la longitud, la complejidad de las formas a mecanizar, etc. En esta máquina la pieza tiene un movimiento circular o rotatorio y la herramienta lineal. La pieza la pieza a mecanizar va amarrada mediante un sistema de fijación, plato de agarras o pinza de plato liso, eh, y tiene movimientos rotatorio y la herramienta de corte va fijada a un soporte o torreta y se desplaza en las dos direcciones indicadas para proceder el arranque del material. Aquí vemos la forma de mecanizado usando el torno. Principalmente son 10 las que encontré. El cilindrado, el tornado cónico, contornos, formas, achaflandado, luego sigue el moleteado,
taladro, mandrinado, roscado, tronzado. Estas son las figuras geométricas, se puede decir, de la, de la máquina de tornado, en las que se pueden llegar a hacer las piezas. Luego también tenemos varios tipos de diferentes tornos. El primero es el torno paralelo, que es el más habitual. Este torno paralelo o mecánico es utilizado actualmente en los talleres de aprendices y de mantenimiento para realizar trabajos puntuales o especiales. Esta máquina tiene una regla de viruta que se produce al acercar la herramienta a la pieza de rotación mediante el movimiento de ajustes que al terminar una revolución completa se interrumpía la formación de la misma. Y vemos una imagen de un torno paralelo. Luego tenemos el torno copiador. Se me hizo curioso esta. Se llama torno copiador a un tipo de torno que operando con un dispositivo hidráulico y eléctrico permite el torneado de piezas mediante una plantilla. Y vemos la imagen del copiador. Luego tenemos el torno revólver. El torno de revólver es una variedad de tornos diseñado para mecanizar piezas sobre la que sea posible el trabajo simultáneo de varias herramientas con el fin de disminuir el tiempo total del mecanizado. Las piezas que presentan esa condición son aquellas que, partiendo de barras, tomando una forma final de cosquillo o similar. Luego tenemos el torno automático. Se llama el torno automático a un tipo de torno cuyo proceso de trabajo está enteramente automatizado. La alimentación de la barra necesaria para cada pieza se hace también de forma automática a partir de una barra larga que se inserta por un tubo que tiene el cabezal y se ajusta mediante las piezas de apriete hidráulico. Luego tenemos las partes del torno. Tenemos la bancada, que se pone aquí, el cabezal móvil, el carro transversal, el carro auxiliar, torre portaherramientas, platos de garras, husillo, cabezal fijo, caja Norton, llave general, columna de base, carro principal. En este tipo de tornos, principalmente se debe manejar por una persona, ya que trabajar dos personas en un mismo torno puede ser muy peligroso, porque mientras uno puede estar, no sé, acomodando la pieza que se vaya a mecanizar, la otra persona puede arrancar el torno sin saber que está ahí moviéndolo, porque no se ve acá. Y luego tenemos las pilografías. Y pues esto es todo de los cinco procesos de arranque de viruta que me parecieron los más importantes, o que me parecen a mí importantes. Espero que le haya gustado, y perdón por mi lengua que no procesa bien las palabras, pero pues así la cosa de momento, y gracias por todo. Nos vemos.